Continúas en Quienes Quieren a través de Diamante FM 98.7 y TN1. Nos acompaña en este día el director designado de Inteligencia Estratégica del Estado, doctor Álvaro Garcés. Usted fue comisionado parlamentario para las cárceles, ahí adquirió bastante notoriedad, o sea que conoce muy bien el mundo de la cárcel. En el mundo de la cárcel también se cometen delitos hacia la interna, pero muchas veces hacia la externa. Ahí se han descubierto, es público, no es ninguna novedad, verdaderas organizaciones que se conectan y comandan desde el interior. ¿Va a ser inteligencia ahí? ¿Cómo se puede hacer inteligencia y control cuando hay promedialmente, por las cifras que se manejan, 3 policías para 700 reclusos? Bueno, sí. Yo creo que el sistema de seguridad penitenciaria está en crisis y hay que tomar medidas en ese sentido, que no son medidas de inteligencia, en este caso son medidas vinculadas al ABC de la gestión penitenciaria. En el manual penitenciario lo primero que tenés es el deber del Estado de asegurar la vida y la integridad de las personas, para después hacer todo lo que conviene a la rehabilitación, es decir, trabajo, estudio, salud, recreación, etc. Siempre se hizo inteligencia penitenciaria. Lo que pasa es que dentro de un sistema de seguridad penitenciaria que está en crisis, la inteligencia penitenciaria en este momento, cuyos esfuerzos no desconocemos, está muy mermada. Y por lo tanto, una de las especialidades a reforzar es esa. ¿Por qué? Porque la cárcel es un escenario, como usted muy bien decía, donde no solo se cometen delitos en la interna, es decir, rapiñas, homicidios, abusos dentro de la cárcel, sino que es también un territorio desde donde se planifica el delito que geográficamente se ejecuta afuera. Y se rinde cuenta ahí adentro. Por supuesto, muchas veces hasta se comparten los beneficios ahí adentro. Entonces, bueno, esa es una cuestión que es inadmisible para el Estado de Derecho. Y desde ya puedo decir que dentro de los escenarios de trabajo está la inteligencia penitenciaria como uno de los aspectos a fortalecer. Ahí podría haber informantes, por ejemplo, o infiltrados. Reitero, hay que manejar los recursos pero que podría la ley haber establece, también eso. los recursos que la ley establece para obtener información de calidad y a tiempo real. ¿Le va a cortar los celulares a los presos? Bueno, eso es un tema que no lo... Primero, el director de inteligencia no gestiona. No, pero sugiere. Sugiere. ¿Cuál es la sugerencia? Que le corten el ¿Cuál celular? es la sugerencia? Es que, respetando el derecho de las personas que están encarceladas a la comunicación con el exterior, se elimine cualquier circuito de información que sirva para la comisión de delitos. O sea, ¿pondría bloqueadores celulares usted? Yo lo que creo es que el Ministerio del Interior y dentro del Ministerio del Interior el INR, es decir, la Unidad Ejecutora 26 dentro del inciso Ministerio del Interior, va a tener que tomar medidas de seguridad en las cárceles, las va a tomar. ¿Cómo? Bueno, eso es un tema... ¿Pero usted sugeriría bloquear celulares, por ejemplo? Lo que hay que hacer es, aplicando el sentido común a las personas que están en una chacra, sí. No tiene ningún sentido que se les fuerce a no tener un celular, porque entre otras cosas manejan cuchillos, hachas, están a un alambrado de irse por la carretera, entonces quien puede lo más puede lo menos. Claro. Si está en un régimen de semilibertad, razonablemente podemos pensar que va a utilizar... El que está, independientemente de cuál sea la unidad penitenciaria, en un régimen de seguridad cerrada o media, no tiene ningún sentido que tenga un celular para trabajar 27... La sugerencia es concreta, 24 prohibir el uso. Lo que hay que hacer es encauzar las comunicaciones dentro de un esquema de legalidad, lo cual implica tener canales de comunicación, teléfonos fijos que eventualmente estén monitoreados por decisión de la justicia, porque o sea, la interceptación... Que el recluso tenga que ir hasta ese lugar a llamar a quien quiera llamar. Como se hace en los países que tienen un control efectivo sobre sus cárceles y sobre todo sobre los sectores de máxima seguridad. ¿Lo asociaría también a bloqueadores celulares para que no salgan señales de un celular que no haya descubierto o algo? El bloqueador es un recurso tecnológicamente accesible y que es muy efectivo. Ahora, reitero, es una buena medida eso. Lo que hay que hacer aquí es un equilibrio entre la seguridad y los derechos de las personas. ¿Cómo se logra el equilibrio en materia de comunicaciones? Interceptando los canales ilícitos de comunicación y reforzando los canales lícitos. Eso es una cuestión que se hace y que no es tan complicado. Y sobre todo, no hay que caer en la confusión de decir el teléfono fijo es cosa del pasado, desde la década del 70. No, señor, eso no es así. En términos de seguridad, los países más avanzados tienen teléfonos fijos en cantidad suficiente y con la accesibilidad necesaria como para que las personas puedan comunicarse. Y eso es lo que se ve en las cárceles uruguayas de máxima seguridad. Esa es desde ya la sugerencia, que no la descubro en esta entrevista, sino que lo hemos dicho por lo menos en los últimos 2 años, que hay que fortalecer... Pero hoy con el cargo lo decía usted desde su cargo. Pero desde luego que no se puede ser omiso en esto, porque te va después la vida. Entonces, es evidente que hay circuitos de comunicación que hay que neutralizar. ¿Cómo arregla relajo adentro después?
con 3 policías para 700 que se Bueno, conoce el no, celular es ahora. que no puede haber nunca 3 para 700. Lo primero es tener espalda. El Estado tiene que tener espalda. El Estado tiene que entrar en todos los A barrios. usted los Tiene que policiales entrar. habrán contado, yo no le saco el celular porque se me arma una acá adentro que no la controla nadie. ¿Por qué no hay motines en este momento? No hay motines porque no existe una oposición fuerte del Estado. Lo que hay es en todo caso una contestación de la fuerza en episodios concretos. O sea, hay mucha libertad en las cárceles, por eso no hay motines. Una cosa, sí, que haya libertad en las unidades digamos, No, más le abiertas. hablo en está las bien. otras, en No, las no, otras. lo que hay es pérdida de control, que no es lo mismo. Que no es pérdida de control, es control del otro. Porque la libertad es un concepto asociado a los derechos. Sí. Y lo que aquí ocurre es otra cosa. Lo que hay es una ausencia de control y de seguridad en sectores que ¿Hay son ausencia de control o controlan los presos las cárceles? Ausencia de control estatal. Lo que, por la vía de los hechos, termina cuando el poder no se tiene, sí, se cede. O sea, el control lo tienen los presos. Lo tienen en muchas cárceles, el control lo tienen los privados de libertad, y eso no puede ocurrir. No puede ocurrir ni por ellos, ni por el Estado, ni por el resto de la sociedad. Por eso está tranquila la cosa, porque ellos tienen el control. Es evidente que si no hay una actividad del Estado que moleste en determinados ámbitos, evidentemente que no hay necesidad para protestar. Encima tienen techo, comida, así que bueno, está todo pronto. Entonces hay que, te me preguntaba por el valor que tiene la inteligencia penitenciaria. Yo respondo que es una de las especialidades que vamos a cuidar, fortalecer con dentro de lo que es un menú mucho más amplio de otras especialidades. ¿Lo asombra que haya casi 12.000 presos en Uruguay hoy? No, lamentablemente. Es de las relaciones en el mundo más grandes. No, lamentablemente no, porque en el año 2007 informaba el Parlamento, 2007, 2008, que esto iba a pasar. Entonces está escrito, está informado. Por lo tanto, no. ¿Pero habla muy mal de nosotros o no, que tengamos 12.000 presos? ¿O habla muy bien del trabajo de seguridad? No, habla muy mal porque, por un lado, hay una gran impunidad, es decir, lo que se esclarece es una porción ínfima del delito, y hay una gran cantidad de presos. Es decir, son dos disfunciones, dos problemas. Hay un problema de impunidad y además el sistema penitenciario está sobrecargado. Son dos problemas que hay que resolver con una buena política criminal. Es decir, la actividad del Estado en materia punitiva tiene que ser mucho más efectiva. Eso no necesariamente desemboca en cárceles que estén hacinadas. ¿Por qué? Si además de la privación de libertad bien gestionada se tiene una buena rehabilitación, baja la reincidencia. Y además, si se fortalecen, digamos, todas las otras opciones que son punitivas pero que no son privativas de libertad, entonces tiene un recurso que le permite equilibrar bien. Está el terrorismo y está el ciberterrorismo. Hoy puede hacer mucho daño el ciberterrorismo. A veces la gente lo identifica más con la computadora del celular, pero hoy, desde los impuestos, las tarjetas y un montón de cosas pasan por internet, la informática y demás. Un ataque a ese puede ser mucho más letal que una bomba directamente tirada o detonada en algún lugar. ¿Uruguay está libre de terrorismo en el sentido tradicional y de ciberterrorismo? ¿Usted se va a dedicar también a esos temas? Uruguay no está libre de ninguna de las amenazas regionales y globales. Y por lo tanto hay que asumir como hipótesis de trabajo que esa es una amenaza y hay que trabajar para neutralizarla a tiempo. O sea, ¿en Uruguay puede haber un atentado terrorista como hemos visto en el mundo? No podemos descartarlo a priori. En todo caso tendremos que ver la probabilidad de que ocurra, ¿no? Sabemos que el impacto es altísimo, la probabilidad de que ocurra habrá que verlo. Justamente hay que trabajar en esos dos ejes, en el eje del impacto y en el eje de la probabilidad. O sea, usted no lo descarta en lo más mínimo. Sería irresponsable hacerlo, sería temerario descartar a priori cualquier amenaza en un escenario además que está bastante complicado. Por más que seamos chicos, que no tengamos tanta trascendencia en el mundo, eso no importa, el terrorista lo hace igual. El terrorista o el que se vale de los medios tecnológicos para atacar, si algo tiene el crimen organizado es el sentido de la oportunidad. Entonces, Uruguay no está libre, no está exento de ninguna de estas amenazas regionales y globales. ¿Para ciberterrorismo estamos preparados? ¿Tenemos tecnología, gente capacitada? Tenemos que mejorar. Hoy nos pueden entrar por ahí. Hay gente capacitada. Tenemos que mejorar, como hay que mejorar en todas las áreas. Pero las defensas y los escudos todavía no están bien como para eso. Hay defensas, hay escudos y en todo caso yo diría que es uno de los grandes desafíos mejorar y ser mucho más potentes en eso. ¿Qué es más probable o qué le preocupa más? ¿Un ataque terrorista o ciberterrorista? No, yo creo que nos tiene que ocupar todo. Pero ¿cuál es? Yo creo que no podemos entrar en una falsa oposición, porque además reitero, la probabilidad no es el único factor a considerar. Hay que ver también la magnitud del impacto que puede tener una amenaza de ese tipo. Reitero que aquí hay que tener muy claro que las amenazas son múltiples, no son solamente nacionales, son regionales, son globales, y es en esos escenarios que tenemos que trabajar. Usted a mediados de agosto de este año dijo que Uruguay estaba en la ruta internacional del narcotráfico.
Cuando se habla de narcotráfico se habla de algo que muchos uruguayos lamentablemente viven, algunos como adictos, otros como familiares y otros peor, que son los que trabajan en comercializar todo esto. Sí. Hay una inteligencia que es la del barrio, esa inteligencia que le dice, pero yo sé dónde está la boca de venta de droga, ¿por qué no van para ahí? ¿Usted va a utilizar a los vecinos para que le hagan inteligencia? Bueno, más que la Secretaría de Inteligencia Estratégica, pensemos en la inteligencia policial. Sí. La inteligencia estratégica no anula, sino que articula los distintos Pero niveles a veces no de le inteligencia. cuentan a la policía a los vecinos. No, ¿no? pues eso es otra cosa. La inteligencia policial va a ser fortalecida, la militar también. En la medida en que se rediseña el sistema es para que todas las especialidades crezcan. Y esa es una, desde luego. El trabajo en el terreno es fundamental. Pero elevar a una línea Pero no solo en el barrio, privada, Gustavo. algún tipo de forma que le llegue la información de gente Sí. que no confía en la estructura habitual y Sí, diga... yo no quiero invadir lo que es la esfera de competencia de la gestión del Ministerio del Interior, porque en definitiva vamos a tener un relacionamiento permanente de ida y vuelta con el Ministro del Interior, con el subsecretario, como lo vamos a tener con los otros ministros que están involucrados en temas de inteligencia. ¿Cómo lo hará el Ministro del Interior? Es un tema para preguntarle a Jorge pero hay Larrañaga. gente que ni siquiera denuncia Pero- el delito que sufre. Naturalmente me consta que Ni lo hace. una de las preocupaciones Dice, ¿para qué si total? una de las preocupaciones del gobierno electo y del presidente en particular es eliminar la impunidad, reducir la impunidad y sobre todo ser mucho más eficaces en la O sea, persecución porque no del le va a dar delito. ningún camino alternativo a la gente para que lleguen con información a ustedes. El camino va a estar en la órbita, en ese caso, del Ministerio del Interior y no me corresponde a mí inmiscuirme en un tema que es de inteligencia policial pura. Sí puedo dar sugerencias, pero en todo caso lo charlaremos con el director de la inteligencia policial. Finalmente, dicen que detrás de las manifestaciones de Chile, por ejemplo, no hay motivos de reivindicación social, por lo menos fuertemente real, aunque al inicio quizás aparecía que sí. No habría motivos de organización política que esté manifestando por sus derechos y reivindicando ideas, sino que directamente habrían bandas con intereses criminales o delincuentes que están organizando todo esto. ¿Se hace inteligencia para distinguir una verdadera manifestación, como en Uruguay se permite, de alguien que se disfraza en una manifestación con otros fines? Exactamente. Ahí hay un límite perpetuo. La inteligencia del Estado no está para intervenir en la vida política y mucho menos para interferir en la vida interna de los partidos. Ese es un límite perpetuo. ¿Para qué está la inteligencia? Está para obtener, analizar, recopilar y diseminar información y para hacerlo de forma tal que se neutralicen amenazas. Es decir, que si un grupo está legítimamente en actividad política, no hay ninguna razón para intervenir. Si un grupo de personas está concertando actividad criminal, allí tenemos una amenaza y por lo tanto hay que actuar. O sea, se disfrazan de manifestantes reivindicando un supuesto derecho. Bueno, pero, y usted tiene la información de que eso no es verdad, de que se está buscando otra cosa. ¿Qué Entonces, hace? lo que hacemos, ahí lo que hay que mirar más allá de la apariencia, ir a la esencia, detectar la actividad criminal común y actuar. Y le avisa al Ministerio del Interior, vaya y detenga esto. En ese caso, daremos curso a la información para que a nivel policial se tomen las medidas del caso, pero yo diría que el canal de comunicación, el primero en el canal de comunicación es el presidente de la República, que para algo ha hecho confianza en un equipo que viene y que va a estar permanentemente para respaldar mediante la provisión de información la tarea de presidencia y la tarea de los ministerios. Pero cuando usted le informa al presidente le va a decir, esta manifestación, hablando en sencillo, es trucha, mi sugerencia es que se impida porque el fin es otro, el fin es romper cosas, robar cosas, lo que sea. Tal vez no sean esos términos. Bueno, la hago en sencillo. Tal vez los términos sean, aquí hay una amenaza, se detecta la presencia de determinados elementos de riesgo que hay que neutralizar. Neutralizar es impedir la marcha, por ejemplo. Neutralizar es evitar que la amenaza se concrete. ¿Cómo? Eso. Bueno, ¿cómo después eso ya... Organizan la marcha, pero eso, una marcha. Ahí está, eso es lo que hay que tener claro. Las decisiones las toma el ministro del Interior, el director de la policía. Ni un abanico de posibilidades, nada. Puedo sugerirlo. Por ejemplo, ¿qué sugeriría? Bueno, no, pero no puedo en abstracto decir que No, sugeriría. le pongo un ejemplo ahí concreto. Es una marcha de estudiantes que no son estudiantes. Y van a caminar por el 18 de julio, usted ya sabe que van a ir a romper vidrieras, robar cosas. Bueno, se entera ese dato. La sugerencia y ha pasado. La sugerencia del sentido común es preservar el orden público y el patrimonio de las personas que puede verse dañado. O sea, ¿cómo? no deje que marchen. ¿Cómo? No necesariamente. ¿Y cómo hace? No necesariamente. Eso es una respuesta que no debería ni siquiera aventurar yo, sino que la tiene que tomar
el ministro del Interior, el director de la policía y el jefe de policía de Montevideo, el departamento que se trate. Y si yo, aunque sea en el plano hipotético, empezara a incursionar en eso, estaría cometiendo un exceso, que no lo voy a cometer ni en una entrevista en un escenario hipotético, ni mucho menos en la realidad. Doctor Álvaro Garcés, director designado de Inteligencia Estratégica del Estado, gracias por ser parte de Encantado, ha sido un placer realmente.